Si alguna vez a usted le han injuriado o le han dicho de que usted está diciendo una mentira cuando realmente usted está diciendo la verdad, usted entiende cuán difícil es aceptar ese rechazo que la gente tiene ante lo que usted dice. En la lección de hoy día vamos a ver cómo Jesucristo y sobre todo el Espíritu Santo y su obra y testimonio fue rechazado por aquellos que estaban alrededor mirando las maravillas de Dios y negando su existencia. Ese es el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. La lección de hoy en un momento con Dios. Para poder comprender los versículos de la lección de hoy día, tenemos que ir un poco hacia atrás al capítulo 3 del versículo 20 de Marcos, donde vemos que la gente se amontonaba alrededor de Jesús para ver las maravillas que Dios obraba y también para escuchar las enseñanzas. Sabíamos en las lecciones anteriores de que la familia de Jesucristo no creía lo que estaba sucediendo. Pensaban que Jesús estaba fuera de sus cabales, mientras que los escribas que habían venido de Jerusalén creían de que lo que estaba sucediendo era obra del mismo Satanás a través de Jesús. Las dos acusaciones eran completamente falsas, como habíamos estudiado. Pero en ese momento, lo que Jesucristo les iba a decir implicaba plenamente el rechazo que ellos estaban teniendo y la acusación que Jesús les hacía al rechazo del testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba obrando a través de Jesús y Jesucristo estaba llevando la sanidad y la curación de todos los enfermos que estaban alrededor. Ellos estaban mirando los milagros que Dios hacía y las palabras que Jesucristo hablaba eran dadas por Dios mismo, y lo que el hombre recibía espiritualmente era el testimonio del Espíritu Santo, quien los estaba convenciendo de quién era quien estaba al frente. Era el mismo Cristo, el Mesías. El rechazar a Jesucristo era rechazar el testimonio. El rechazar el testimonio era rechazar a Dios. Eso es lo que se conoce como la blasfemia del Espíritu Santo. Es injuriar, es negar, es no aceptar que Dios, a través del Espíritu Santo, les estaba convenciendo de que Jesús, el Hijo de Dios, estaba frente a ellos y que todo lo que miraban era obra del mismo Dios. Jesucristo les dice en el versículo 28 de Marcos 3, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Jesús estaba diciendo, miren, cualquier pecado, el que más se puedan imaginar, Dios puede perdonar. No hay nada que Dios no pudiera perdonar. Pero miren lo que les dice el versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Jesús estaba diciendo, ustedes no están rechazándome a mí, están rechazando el testimonio del Espíritu Santo que está hablando a la mente y a la conciencia de ustedes. Y ustedes no quieren aceptar lo que está sucediendo. Y eso no será perdonado. Todo el mundo pensaba que Jesucristo tenía un espíritu inmundo. Ellos no estaban mirando al Dios Todopoderoso. Mirar a Jesucristo es mirar al Salvador. Mirar a lo que Jesucristo vino a hacer en la tierra era entender de que Dios había enviado a su Hijo para salvar al hombre. Pero ellos rechazaron a Jesucristo. Y Jesús les dice, eso es lo único que Dios no puede perdonar. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. La salvación no se logra a través del cumplimiento de la ley, porque ninguno puede cumplir la ley en absoluto. Lamentablemente todos somos pecadores. Entonces Dios estaba ofreciendo la salvación a través de Jesús. Y lo que quería Dios que hiciéramos es de que nosotros miráramos a Jesús como el Hijo del Hombre, al Hijo de Dios que venía por nuestros pecados para pagar en la cruz nuestra condenación. El no aceptar esto es rechazar el testimonio del Espíritu Santo que nos abra nuestra conciencia para llevarnos a creer. La Biblia dice
en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, es un don de Dios. La salvación no es por obras, para que nadie se jacte. Es un regalo recibido por fe. Rechazar al Espíritu Santo y el testimonio que Él da es no poner fe en el plan de salvación y en la obra de Cristo. Y eso es lo que dijo Jesús. Eso es lo único que no va a ser perdonado. El hombre va al infierno no por sus pecados únicamente, sino por rechazar a Jesucristo. El no aceptar que Él es Dios y no aceptar que Él vino a salvarnos es ir en contra del testimonio del Espíritu Santo, lo que se conoce como la blasfemia. Y ese es el único pecado que Dios no puede perdonar. Acepte a Cristo. Acepte el testimonio del Espíritu Santo. Si Dios está hablándole en su corazón en este momento, reciba a Jesús como su Salvador. No lo rechace, porque si usted lo rechaza, usted pasará la condenación por no haber creído en Jesús. Pero si lo acepta, Dios le perdona y le da vida eterna. Acepte a Jesús y verá las maravillas de Dios. Que Dios nos bendiga.